capítulo 2, se aleja un poco de los gentiles paganos y se enfoca en los judíos que conocían la ley de Dios, que habían recibido la bendición de la revelación especial del Señor, que enseñaban la sana doctrina, que tenían luz para las naciones y muestra que ellos, aunque conocían y enseñaban la ley, no cumplían la ley. Enseñaban que la ley de Dios decía que no se debe robar, pero ellos robaban. Decía que no se debe adulterar, pero adulteraban. Pablo, entonces dice, eres inexcusable, oh hombre, quien sea que seas tú que juzgas porque haces lo mismo que condenas en los demás. Los judíos, aunque tenían y conocían la ley de Dios, tampoco vivieron rectamente delante de él. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué los seres humanos, ya sean judíos o gentiles, es decir, no judíos, el resto del mundo, presentan esta misma descalificación o reprobación respecto a los estándares de Dios? ¿Por qué los seres humanos, ya sea que tengan conocimiento de Dios por medio de las cosas creadas o por la luz de las Escrituras, siguen incapacitados para obedecer y hacer lo recto delante de Dios? En el capítulo 3, 9 Pablo da el veredicto y respuesta a esta interrogante y llega a esta conclusión. Hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. El problema básico del ser humano es que, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todos judíos y gentiles sin excepción nacemos marcados, cautivos, atados, manchados por el pecado. El pecado es una condición determinante en la naturaleza humana desde el día de nuestra concepción. El rey David lo recalca en los Salmos diciendo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nunca hemos visto a una madre decirle a su hijo, por favor, hijo, pórtate mal, sino todo lo contrario. Tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. El pecado está presente en tus peores momentos, cuando deseas conscientemente hacer lo malo. Cuando planeas, maquinas y ejecutas tus deseos torcidos. El pecado también está presente en las respuestas que parecen automáticas y fuera del control consciente, en los hábitos y pautas relacionales y en esas debilidades de carácter con las que luchamos en la vida diaria. El pecado, incluso, está presente en nuestros mejores momentos, cuando lo que intentamos es hacer algo que agrada a Dios, está presente manchando las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón para realizar esos actos externamente buenos, pero internamente detestables. En suma, el pecado es nuestro más grande problema como raza y Pablo nos recalca, todos están bajo el pecado. Somos peores de lo que pensábamos. Esta cautividad de la raza humana al pecado se manifiesta, por supuesto, en las dos relaciones más importantes del ser humano, su relación con Dios y su relación con el prójimo. En Romanos 3 de octubre de 12 se describe cómo se manifiesta esa cautividad al pecado con respecto a la relación con Dios. Nos muestra una relación arruinada con Dios. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Citando pasajes de los Salmos, se muestra categóricamente que nadie puede estar ante Dios en una. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Relación correcta basándose en su propio desempeño o por su propio pie, porque nadie es justo. No hay ni tan siquiera uno que pueda levantar la mano o dar un paso al frente. Teniendo la reputación de sabios y entendidos, los seres humanos somos descritos como faltos de entendimiento, tercos o necios. En nuestro estado de pecado no tenemos la iniciativa de buscar a Dios. Todos nos salimos del carril, todos nos corrompemos, nadie hace lo bueno, ni tan siquiera uno. En pocas palabras, el panorama de la relación con Dios es totalmente oscuro y triste. El pecado nos ha separado de Dios y de la relación correcta para la fuimos creados. Pero el asunto no para allá, puesto que la relación con Dios está ligada con la relación con el prójimo. Al haber nula relación con Dios, esto se manifiesta en una pésima y destructiva relación con el prójimo. En Romanos 3, 13-18, el apóstol describe nuestra relación arruinada con el prójimo por causa del efecto del pecado en nuestras vidas. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pareciera que estuviera hablando de las relaciones entre los cárteles de las drogas, pero está hablando de los seres humanos, comunes y corrientes, como usted y como yo.
El ser humano sin la gracia de Dios. Se vuelve este ser destructivo, belicoso, conflictivo, mentiroso, corrupto, ponzoñoso y miserable. Somos peores de lo que pensamos. El pecado en la vida del ser humano deja a su paso relaciones rotas, matrimonios fracturados, mujeres victimizadas, niños maltratados, personas amargadas, ancianos olvidados, trata de personas, discriminación y la lista puede seguir y seguir. Detrás de cada problema del ser humano, está en esencia el impacto de tener una relación arruinada con Dios y con el prójimo por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Somos peores de lo que pensamos. Bueno, el panorama es nada alentador. Pero recordemos lo que dijimos al principio. Dios no nos dice todas estas cosas para nuestro mal, sino para nuestro bien. Él quiere que entendamos la realidad de nuestra condición para que anhelemos, busquemos, aquilatemos y abracemos la maravillosa solución definitiva que ha dado a nuestro más grande problema. En verdad, somos peores de lo que pensamos, pero Dios nos ama más de lo que imaginamos. Pablo continúa en Romanos 3, 21 a 24 dándonos las mejores noticias jamás escuchadas y dice: Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Estas son buenas noticias para gente que es peor de lo que pensaba. Este es el Evangelio, este es Él, pero que cambia la condición del ser humano perdido. Pero ahora, las cosas no tienen que ser como antes, porque existe una justicia o rectitud perfecta que viene de Dios, no viene del hombre y su desempeño, porque ya vimos que el hombre no es justo en sí mismo, sino viene de Dios mediante la